Vamos a sacar nuestro folletito. Take out your workbook. Take out your workbook. Y vamos a trabajar en nuestro folletito. Estamos en la página 17. 18, profe. ¿Sí? Vamos a la 18. Aquí. Pero en esta estábamos la vez pasada y terminamos estos ejercicios en la clase anterior. Entonces aquí había que ir poniendo las banderitas, ¿verdad? Ir poniendo las banderitas. ¿Página qué, profe? Página 17 estábamos ahorita, en la 17, ya vamos a pasar a la 18. Pero la 17 ya la terminamos, que estamos por la 18. O no terminaron, Sí, pues, la con esa. la terminamos. Sí, ya la terminaron. Pero pueden haber algunos que no han terminado. Este ejercicio de la página 16, algunos ya se los revisé. Ya lo hicimos en clase. Sí, otros todavía no se los alcancé a revisar. Entonces vamos a corregir aquí. Por ejemplo, aquí en la primer espacio, ¿qué país pusieron? Colombia. Francia, profe. Colombia, dice Mario. La Francia, pusieron aquí, France. Aquí. Colombia. Colombia. Colombia, muy bien. Aquí, ¿cuál pusieron? Perú. Esta, Honduras. bien, Honduras. Aquí, Guatemala. muy bien, Guatemala. Y aquí, Brasil. Brasil. Muy bien. Aquí, Nicaragua. Agua. La siguiente, Germany. Germany. Y la última, USA. USA. Entonces ahí ya la completamos. Entonces ahora vamos a pasar a la página 18. How are you es el tema. How are you es la lección. ¿Sí? Entonces vamos a poner con nuestro lapicito, aquí en la parte de arriba del folleto, segunda prueba. Segunda prueba. ¿Qué significa eso? Que desde aquí vamos a estudiar para la segunda prueba que hagamos. Segunda prueba. Aquí vamos a estudiar para la segunda prueba. Y dice la lección, los objetivos de esta lección. In this lesson, you will learn to greet others, to introduce others, to thank people, to talk about jobs and professions, and to use the articles a, and the. ¿Qué vamos a aprender en esta lección 2? Lesson 2, how are you? Es el nombre de la lección. A saludar a otros, a presentar a otros, a agradecerle a otros. Vamos a hablar de profesiones, oficios o trabajos y vamos a hablar de 3 artículos. A, and the. Exercise 1, listen to your teacher and repeat. Listen to your teacher and repeat. Es el ejercicio 1, escucha a tu maestro. Dice, who is she? La palabra who vamos a estarla utilizando bastante ahorita en este tema y vamos a ver qué significa. La palabra who significa quién. Anótenla ahí en alguna parte de su folletito, ahí arribita o aquí al lado, que who significa quién. Who, quién. Entonces utilizamos who para saber quién es esa persona. Quién es él, quién es ella, quiénes son ellos. Entonces dice la primera pregunta. Who is she? Who is she? Who is she? ¿Quién es ella? Dice la compañerita. Están en la escuela. Y ella pregunta, who is she? No la conoce, ¿verdad? ¿Quién es ella? Entonces le dice el otro compañerito, she's Miss Rivas. She's Miss Rivas. En las escuelas bilingües a uno no le dicen teacher, le dicen miss si es mujer o mister si es hombre. Entonces es la señorita Rivas. Ahora dice la otra, dice la misma ella. Is she the principal? Is she the principal? ¿Es ella la directora? ¿Es ella la directora? Principal es director o directora de un centro de educación. Y le dice el compañero,
No, she isn't. No, she isn't. No, no es ella. She's a teacher. She's a teacher. Ella es una profesora. Ella es una maestra. Entonces aquí ya utilizamos, ya aquí aprendimos dos profesiones. Miren, principal and teacher. Son dos profesiones, trabajos u oficios. Entonces la palabra who significa quién. Who significa quién. Entonces lo utilizamos para preguntar. Who significa quién. Vamos al ejercicio 2. Exercise number 2. Exercise number 2. Exercise number 2. Complete the jobs. Use the words from the box. Completa los trabajos. Utiliza las palabras del recuadro. Este que está aquí. Secretary es secretaria. Principal es director o directora. Janitor es conserje o como le decimos nosotros, aseadores. Teacher es maestro. Entonces, vamos a ver. El número 1, la persona número 1, ¿qué trabajo tendrá? Secretary, principal, janitor o teacher. La número 1, esta persona. Secretary. Secretario. Este que está aquí. Este que está aquí con el maletín, con saco y corbata. Principal. Principal, el director. ¿Verdad? El director. Aquí en Honduras casi los directores no pueden vestir así con saco y corbata porque es demasiada calor. Pero allá en Estados Unidos sí utilizan bastante esto. Principal, entonces él es principal, él es director. Entonces en este espacio que está aquí vamos a poner la palabra principal. Vamos a poner la palabra principal. Principal. The Profe. school principal. Dígame. Profe. Usted le dio clases a los de la clase de ayer. A los de séptimo de ayer. ¿Sí? De la clase D. No, yo no lo doy a la D, solo le doy a la E. Ah, Solo a ustedes les doy por la tarde. A la profe Lourdes les da la E. A la D, perdón. Sí. The school principal. Entonces, el director de la escuela. Muy bien. Dice the Spanish. ¿Se recuerdan qué es Spanish? español. Muy bien. The Spanish. Entonces, the Spanish, español, de idioma y también de nacionalidad. Entonces, ¿qué será ella? ¿Será secretary, será janitor o será teacher? Teacher. Teacher. Teacher, muy bien. Entonces digo, the Spanish teacher, la maestra de español. The Spanish teacher. The Spanish teacher, la maestra de español. Okay. Vamos a la siguiente. The school, ¿qué será ella? Secretary. Muy bien, secretary. Secretario. The school secretary. The school secretary. La secretaria de la institución. La vemos ahí en un escritorio con su computadora. Y por último, tenemos el conserje. O el aseador, como nosotros le conocemos. Casi conserje, ese es el nombre que se le da. Pero nosotros no le decimos conserje, le decimos el aseador. Janitor, secretary, teacher, principal. Entonces ya aprendimos 4. ¿Solo estas vamos a aprender? No, vamos a aprender otras más. Vamos a aprender otras más. Pero esta lista la vamos a trabajar en el aula de clase, el martes. Secretary, principal, janitor, and teacher. Ahora vamos al ejercicio 3. Study the chart and complete it. El cuadro, todos los cuadros azules, bueno, en el caso del libro a colores es azul. En el caso de ustedes en su workbook, en su folleto es gris.
blanco y negro, ¿verdad? Es gris. Entonces aquí es color. Entonces, vamos a completar el cuadro. Vamos a completar ese cuadro. Y vamos a decir entonces que verb to be singular. Questions and negative answers. Questions son preguntas y negative answers son respuestas en negativo. Tenemos verb to be, personal pronoun en complement. Verbo to be, pronombre personal, complemento. Cuando uno va a un lugar a comer, a un restaurante, le pregunta, ¿y de complemento qué va a querer? Entonces le dice, le ofrecen un pie de manzana, un pastel de manzana, le ofrecen un helado, un cono. Entonces ese es el complemento. Algo ligero. Ujú. Algo que lo termine usted de llenar. Ese es el complemento. Generalmente cuando uno come después, no sé ustedes, pero cuando uno come después siente la necesidad de comer algo dulce. Después de comer. Entonces generalmente los complementos son como los postres. Entonces en nuestra clase tenemos complementos. Es básicamente lo que le termina de dar el sentido a la oración. Por ejemplo, entonces el complemento aquí va a ser el trabajo o el oficio o la profesión. Imagínense que yo dijera, ella es, hasta ahí nomás dejar a la oración yo. ¿Tendría sentido? ¿Ella es? ¿Solo así? ¿O él es? No. No, No, pero no. ¿Él es qué? Ahí puede decir varias cosas. Entonces, si yo digo el complemento, él es un maestro, un piloto, un dentista, un albañil, un actor, allí sí. Entonces, la palabra albañil, artista, actor, profesor, secretario, eso se llaman complementos. ¿Y para qué nos sirve el complemento? Para terminar de hacer la oración y de darle sentido a la oración. Entonces, ahorita lo vamos a hacer. Dice el verb to be, ya lo tenemos que es are. El verb to be ya tenemos que es are. Entonces, aquí nos falta un pronombre personal y vamos a poner el pronombre personal que nos hace falta en esta pregunta. Y el pronombre personal que nos hace falta en esta pregunta es you. Are you a teacher? Are you a teacher? Ajá. ¿Cuántos años tiene usted? 50. Son bromas. 33. Porque Está joven. ya me miran viejita. No, es que la miraba de unos 20 años. Juégale, ya me voy a desmayar yo de la emoción. Yo pensé que ya me miraban viejita, más bien. Are you a teacher? Are you a teacher? Entonces estoy preguntando, ¿eres tú un profesor o una profesora? Are you a teacher? Entonces la respuesta dice, no, I am not. No, I am not. Are you a teacher? No, I am not. No, no lo soy. Entonces la respuesta es, de esta pregunta es esta. ¿Eres tú una profesora o un profesor? No, no lo soy. No soy. Recuerda que estamos utilizando negative answers. Y podemos decir el is not, podemos usar is not o podemos usar isn't, que es la misma forma, una forma corta de escribirlo. Ahora vamos a la siguiente. Is he a dentist? Is he a dentist? ¿Es él un dentista? ¿Es él un dentista? Entonces dice no. Y aquí falta algo. ¿Qué es lo que falta ahí? ¿Qué es lo que falta ahí? Ahí. ¿Qué es lo que falta en esa pregunta? Veamos entonces en la pregunta, perdón, en la respuesta. La L, no sé, la L creo. Veamos la pregunta. Is he a dentist? ¿Cuál es el pronombre personal en esta pregunta?
¿Cuál es el pronombre? ¿Cuál es el pronombre? He. He. Muy bien. He. Este es el pronombre. Y aquí entonces digo no. Entonces aquí lo que falta es el pronombre. Entonces ponemos el mismo pronombre que está en la pregunta. Lo ponemos aquí en la respuesta. Y decimos no, he isn't. Is he a dentist? ¿Es él un dentista? No, no lo es. No, él no es. O no, no lo es. Vamos al siguiente. She an actress. Entonces, ¿qué es lo que falta aquí? El verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be que utilizamos con she? Is. Is. Es el mismo que vamos a poner acá. Is she an actress? Is she an actress? ¿Es ella una actriz? Is she an actress? ¿Es ella una actriz? Entonces, como estamos trabajando con negativo, decimos no, she. Y ponemos isn't. No, she isn't. Porque es negativo. No, she isn't. No, ella no es. No es actriz. Estamos hablando solo de respuestas cortas. Solo decimos no, sí. No decimos no, ella no es una enfermera. No, ella no es un doctor. No decimos respuestas largas. Estamos aprendiendo solo respuestas cortas. Realmente, en la mayoría de los casos, solo trabajamos respuestas cortas. Entonces, aquí ya completamos el cuadro. Ya completamos el cuadro. Me avisan cuando lo tengan completito para pasar a la siguiente página. Ya, profe. Ok, Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. excelente. Es que yo necesito borrar porque si no estas letras se me pasan para la siguiente diapositiva, la siguiente página. Entonces ya. Ya, profe. Ok, muy bien. Vamos entonces. Page 19. Page 19. Página 19. Vamos a hablar del article a, el article da, el article a o se pronuncia a también y no se Vamos entonces a ver la traducción. Vamos a escribir en la parte de arribita de nuestro folleto, aquí, en la parte de arriba de nuestro folleto, la traducción de cada uno de ellos, de los tres, para saber qué significa. El, la, los, las. Ya significa el, la, los, las. El doctor, la enfermera, los doctores, las enfermeras. O sea, se utiliza para singular y para plural. Da. Ahora, a y an significan un, uno, una. A y an o a en an significan un, uno, una. Entonces, estos dos artículos, el a y el am, solo lo vamos a utilizar cuando esté hablando de una persona. Solo cuando esté hablando de una persona en singular. O sea que a y an is for singular. Just singular. Just one person. Una persona. En da puede ser para singular y puede ser para plural. Pero el artículo a y an es para singular. Pero usted puede decir, profe, ¿cómo voy a saber yo cuál de los dos voy a utilizar? Porque significan lo mismo. Un, uno, una. ¿Cómo voy a saber yo? ¿Pongo los dos? No, solo vamos a poner uno. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, a, we are going to use a, vamos a usar a for consonants, para consonantes.
¿Qué significa eso? Que vamos a utilizar a cuando la profesión, el trabajo o el oficio inicie con una consonante. Ejemplo, a o a doctor. A doctor. And lo voy a utilizar with vowels, con vocales. With vowels, con vocales. Quiere decir que an lo voy a utilizar cuando la profesión, el trabajo o el oficio inicie con una vocal. Example, an actress, actor mejor. Voy a ponerle actor porque ya estaba actress allá. An actor. ¿Ven la diferencia? Los dos tienen la misma traducción, un, uno, una. La misma traducción tienen, un, uno, una. La misma traducción. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia no es la traducción, la diferencia es el uso. Voy a usar a cuando la profesión inicie con consonante. Y voy a usar an cuando la profesión inicie con vocal. Si ustedes pueden ver aquí, la palabra doctor inicia con una D. Y D es consonante. Entonces, por lo tanto, utilizo a. Actor inicia con una vocal. Por lo tanto, entonces voy a utilizar an. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no utilizamos an aquí, entonces habría una repetición de vocales y no se escucharía muy bien. Imagínense que yo dijera así. Imagínense que yo dijera así. A actor. A actor. A actor. ¿Se escucha bien eso de a actor? ¿Se escucha bien? No, se escucha raro. Sí, ¿verdad? Se escucha la repetición de las dos vocales. Es como que yo diga, por ejemplo, hay personas que dicen ocupaciones, dice trabajos y oficios. Entonces, la palabra o, por ejemplo, ahí en oficios, si yo pongo oficios, se va a escuchar muy feo. Uno dice o otros. Uno puede decir y otros o puede decir u otros. Pero o otros no, porque se escuchan dos vocales juntas y se escucha ese sonido muy raro. Y eso se llama en español cacofonía. Cacofonía. Y la cacofonía es la repetición de dos vocales y eso se escucha feo. Entonces, en inglés, por eso, cuando la palabra inicia con vocal, vamos a utilizar an, porque el sonido último no es el sonido de la vocal A, sino que es el sonido de la consonante N, entonces ya no se escucha feo. A doctor o a doctor está bien. An actor no se escucha feo. An actor no se escucha feo, pero a actor sí. Entonces, por eso, cuando la palabra inicie con vocal, vamos a utilizar an. Esto de a actor no existe. Está malo esto de a actor y por eso lo voy a borrar para que no se me confunda. Entonces, vamos aquí a completar. Use the with singular and plural nouns to talk about a specific and particular topics. Vamos a utilizar el artículo the, que significa el, la, los y las, para hablar de sustantivos singulares y plurales, para hablar de temas específicos o particulares. Entonces digo, the teacher, y digo aquí, permítanme, voy a buscar el para anotar. Y digo, the teachers. The teacher, una. The teachers, 2, 3, 4 personas que son maestros. Entonces puede ser singular o puede ser plural. Aquí también va the nurse. The nurse. Y aquí puede ir también en plural. The nurses. The nurse. The nurses. The teacher. The teachers. Profe, Nurse. Ajá. ¿qué es nurses? Enfermeras. Nurses. Oh. Nurse es enfermera y nurses enfermera. Sí, en la clase del martes vamos a aprender este vocabulario. Ahorita estamos viendo como que la gramática para después empezar el vocabulario. De ahí dice use a and noun for singular nouns to make generalizations. Use a before words beginning with consonants or consonant sounds. Vamos a utilizar el la
para cuando la palabra inicie con consonante o tenga sonido de consonante. Puede haber una vocal, pero la vocal no tiene sonido de vocal, sino sonido de consonante. Por ejemplo, a student, a hospital, a mechanic, y miren aquí, universidad, inicia con una U, Entonces uno podría decir, tiene que ser an, porque inicia con una U. Pero el sonido de esta U no tiene sonido U, sino dice university. Entonces no tiene sonido de U. No dice university, dice university. Entonces aquí vamos a utilizar A. Porque esta vocal no tiene sonido de vocal, sino tiene sonido de consonante. Entonces, aunque sea vocal, no suena como vocal. Entonces vamos a poner A. Porque la palabra A dice que la vamos a utilizar con consonantes o una palabra o una letra que tenga sonido de consonante. Y puede ser una vocal. Por ejemplo, aquí, A, university. Ahí suena la Y primero, university. Ahora vamos, dice, use an before words beginning with vowels or vowel sounds. Vamos a utilizar a para la palabra que inicie con vocal o tenga sonido de vocal. Sonido de vocal. Por ejemplo, an unacceptable job. An engineer. Miren, aquí está el sonido de vocal, engineer. Y aquí vamos a decir vamos a borrar aquí que me quedó un poquito montado encima de la otra. An actor. Miren, entonces aquí está el sonido de vocal de la A. Aquí inicia con H, pero en esta palabra no suena la H, suena la O. Honorable president. Entonces, la palabra que se escucha o el sonido que se escucha es el sonido de la vocal O, aunque no inicie con O. Pero como estamos hablando de sonidos de vocal y sonidos de consonante, entonces, aunque no inicie con consonante, pero si lo que se escucha al inicio es aunque no inicie con vocal, pero si lo que se escucha al inicio es vocal, entonces vamos a decir an. Vamos a decir an. Y vamos a decir an honorable president. Entonces vamos a utilizar el an. Aquí utilicé a porque esta letra, aunque es vocal, no suena como vocal. Dice university. Y aquí digo, aquí utilicé an porque aunque esta palabra inicie con una consonante que es la H, la consonante aquí, la H no suena. Digo an honorable. Miren, honorable. Suena la O. Entonces tiene sonido de vocal al inicio, entonces vamos a utilizar an. Porque si yo dijera a honorable, si usara a honorable, se escucha muy feo. Entonces vamos a utilizar an honorable president. ¿Tienen alguna pregunta ahorita? No, profe. La parte de abajo la vamos a desarrollar también. No, aquí nos vamos a quedar. En este ejercicio nos vamos a quedar. Ya puedo borrar esto, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe.